Hola a todos, a continuación les expondremos un video explicativo de cómo reportar un test proyectivo gráfico. Primero, debemos entender qué son los test proyectivos gráficos. Los test proyectivos gráficos forman parte de los test de personalidad. Tienen como objetivo explorar la personalidad o algún aspecto específico de esta en su relación al contexto global, pero con el claro propósito de llegar a los niveles más profundos de la misma, incluido el inconsciente. ¿Cuáles trabajaremos en el siguiente video explicativo? El test de dibujo de la familia y el test de dibujo de la figura humana, debido a la complejidad para reportar estos. Comenzaremos por el test de la familia. Debemos comprender que existen 6 indicadores que no podemos dejar fuera. El primero es el concepto de la familia. ¿A qué se refiere este? Debemos ver si el evaluador reconoce su concepto de familia, si representa a quienes viven bajo el mismo techo, es decir, a su familia. Luego, la representación de su realidad, es decir, las proyecciones. ¿A qué se refiere esto? En el dibujo, ¿representa su propia familia? ¿Agrega o suprime a ciertos integrantes? Si no representa su realidad, ¿qué es lo que proyecta? Un ejemplo de esto podría ser una fantasía de ser el hijo único o una fantasía de tener una familia nuclear con ambos padres. Indicador número 3. Percepción del grupo familiar global. Acá debemos considerar las interrelaciones, las vinculaciones y los subsistemas. ¿A qué se refiere con esto? Debemos describir cómo percibe el evaluado el grupo familiar. ¿Lo percibe junto, disgregado, cohesionado, con poca o escasa comunicación? ¿Cómo percibe los sistemas parentales y fraternales? ¿Los padres son figuras más grandes o destacadas en el dibujo? ¿Percibe a los padres alrededor de sus hijos como protegiéndolos? ¿Percibe alianzas por género, es decir, mamá con hija y papá con hijo? ¿Quién está más cerca de él? ¿Con quién se identifica? Etcétera. En relación al indicador 4, percepción de las figuras parentales, este se refiere a la información entregada en el dibujo y por el interrogatorio posterior. Debemos registrar siempre como figura materna o figura paterna, jamás como padre o madre. Debemos considerar la cercanía de la figura en relación al niño, el orden del dibujo y con qué la asocia en el interrogatorio posterior. Indicador número 5. Valoración de su rol en el grupo familiar. ¿A qué se refiere este? Es la percepción que el evaluado tiene de sí mismo, en dónde se ubica, de qué tamaño, cómo se valoriza en relación al orden en que se dibuja y a la calidad del dibujo, etc. Indicador número 6. Aquí se registran todos los indicadores registrados en la tabulación, como presión, fuerza, trazo, extensión, emplazamiento, borraduras, sombreados, etc. Debemos registrar solo la interpretación en forma coherente, es decir, no podemos señalar que el trazo es firme, sino que debemos señalar qué se interpreta por eso. A continuación comenzaremos a desglosar la forma correcta de informar el test de la familia. En relación al concepto de familia, nosotros debemos señalar: en relación al test dibujo de la familia, Oliver, en este caso el nombre de nuestro evaluado, reconoce el concepto de familia. En relación a la representación de su realidad, debemos señalar si representa su realidad, no representa su realidad, representa parcialmente su realidad. Ahí todo esto va a variar según el dibujo y los antecedentes que se nos entreguen de nuestro evaluado. En relación a la percepción del grupo familiar, debemos señalar un ejemplo. Oliver percibe el grupo familiar cohesionado, existiendo alianzas por género, como papá y Oliver y mamá y hermana. También podemos señalar que proyecta su fantasía de ser el menor de los hermanos, o que proyecte su fantasía de tener una familia nuclear si es que sus papás se encuentran separados. En relación a la percepción de las figuras parentales, podemos decir: no se percibe con claridad las figuras parentales como fuente de autoridad y protección.
O podemos decir que se observa mayor cercanía entre las figuras parentales y el hermano mayor. Estos son, obviamente, ejemplos hipotéticos que van a depender de nuestros dibujos. Indicador número 5. Valoración de su rol en el grupo familiar. Acá podríamos decir, por ejemplo, la valoración de su rol en el grupo familiar denota inferioridad en relación al resto de los integrantes de la familia. O podríamos decir que valora su rol de hijo único por las desventajas que tiene el ser el centro de atención de los padres. Indicador número 6. Indicadores de desarrollo emocional. Acá podríamos señalar, se observan indicadores de desvaloración de sí mismo, inhibición, inseguridad y tendencia a la restricción emocional. También podríamos decir que en relación a su desarrollo emocional aparecen indicadores de ansiedad e inseguridad, especialmente en torno a sus capacidades y autoeficacia. Ejemplos de informes finales. Un ejemplo 1 puede ser: en relación al test dibujo de la familia, Oliver reconoce el concepto de familia, representando parcialmente su realidad, proyectando su fantasía de ser el menor de los hermanos. Percibe a su grupo familiar como cohesionado, no se perciben con claridad las figuras paternas como fuente de autoridad y protección. Se observa mayor cercanía entre las figuras parentales y el hermano mayor, encontrándose el hermano menor distanciado del grupo. En relación a las figuras parentales, la figura materna es la más valorada. En relación a su rol en la familia, posee una valoración positiva de sí mismo. En relación a su desarrollo emocional, aparecen indicadores de ansiedad e inseguridad, especialmente en torno a sus capacidades y autoeficacia. Un ejemplo número 2 podría ser: en la aplicación del test de dibujo de la familia, Macarena reconoce el concepto de familia representando su realidad. Percibe el grupo familiar cohesionado con escaso tiempo para compartir, derivado de las actividades de cada uno de ellos. La figura materna es quien aparece más cercana, solidarizando y percibiéndola con muchas preocupaciones. La figura paterna aparece ausente, lo cual es concordante con su realidad. Valora su rol en el grupo familiar por ser la menor, aunque está permanentemente alerta y preocupada por las situaciones que surgen en la familia. En relación a su desarrollo emocional, percibe dificultades y presiones en su entorno que tiene que asumir su mamá, percibiéndola con fortaleza pero muy sobrecargada, sintiendo que ella tiene que contribuir a alivianar la carga de su madre. En relación al dibujo de la figura humana, debemos tener en cuenta 3 indicadores centrales. 1. Registrar la autoimagen en relación a la edad cronológica. 2. Registrar aspectos relativos a la extensión del dibujo en la página. Y 3. Redactar brevemente el informe registrando indicadores emocionales e integrando la información. Un informe final del dibujo de la figura humana podría ser: en el test del dibujo de la figura humana se observa una autoimagen levemente inferior a su edad cronológica. Aquí respondemos al indicador número 1, con una valoración ambivalente de sí misma con alta inseguridad. Se infieren dificultades para reconocerse un espacio en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. Indicador número 2. Finalmente, el indicador número 3 podríamos señalar: se observan indicadores emocionales asociados a ansiedad, retraimiento e inhibición. Presenta una vivencia de inseguridad y añoranza de periodos pasados, en los que percibe haber tenido mayores beneficios que en la actualidad. No se observan indicadores de agresividad ni impulsividad significativos. Actividad final. Como ayudantes queremos ver cuánto has aprendido de reporte de los test proyectivos gráficos. Es para que esto, considerando la complejidad, hemos puesto un dibujo de la familia. Te entregamos los siguientes antecedentes. La evaluada se llama Antonella y tiene 8 años. Cursa primer año básico, siendo estudiante repitente. Sus padres se separaron hace 3 años. Solo vive con su madre y con su hermano de 3 años. Su padre es carabinero y comparte 2 fines de semana al mes con ella. Con respecto a las relaciones, señala llevarse mal con su hermano, más o menos con el papá y bien con la madre. Desde lo que has aprendido, ¿cómo reportarías un informe para el caso de Antonella? Como ayudantes te guiaremos en este proceso.
y te retroalimentaremos al final de la ayudantía. Ahora, manos a la obra.